Bienvenidos. Hoy vamos a tratar de resolver un misterio que, bueno, a muchos nos desconcertó hace no tanto tiempo. A ver, dispara. ¿Por qué, de todas las cosas del mundo, la gente se abalanzó a comprar papel higiénico al inicio de la pandemia? Uf, el gran misterio del papel higiénico. Exacto. ¿Qué nos dice esa extraña obsesión colectiva sobre nosotros mismos y sobre cómo funciona el mundo? La respuesta, por increíble que parezca, está en el corazón de un tema que a veces intimida: la economía. Es una pregunta excelente, porque va justo al núcleo de lo que realmente es la economía. ¿Verdad? Hoy vamos a desmontar esa idea de que la economía son solo, no sé, gráficos incomprensibles y cifras en las noticias. Ojalá. Nuestra misión es descubrirla como lo que es, una ciencia social fascinante que estudia el comportamiento humano. Y sí, vamos a entender cómo la decisión de administrar un hogar Algo tan básico. se conecta directamente con el pánico por el papel higiénico y, bueno, hasta con las grandes crisis mundiales. Me encanta el planteamiento. Entonces, para empezar a desenredar este hilo, ¿dónde comienza todo? O sea, ¿cuál es el punto de partida para entender algo tan gigantesco? Pues comienza en el lugar más pequeño e íntimo que te puedas imaginar, el hogar. El hogar. Sí. La palabra economía viene del griego oikonomía. Se compone de oikos, que es casa, y nomos, que es administración. O sea, literalmente, administración de la casa. Literalmente. Es increíble pensar que una disciplina que mueve mercados de trillones de dólares nace de una idea tan simple y cotidiana como decidir en qué gastar el dinero del mes. Pero es que en esa idea tan simple está la tensión fundamental de todo. ¿A qué te refieres con tensión? La definición formal es que la economía estudia cómo los seres humanos administramos recursos que son limitados, Ok. para satisfacer necesidades que son, por naturaleza, ilimitadas. Ah, ahí está. Ese es el conflicto central de nuestra existencia y el motor de la economía. Queremos más de lo que hay disponible. Claro, ese choque entre lo finito y lo infinito. Leí un ejemplo que lo ilustra a la perfección: el agua. Un ejemplo clásico y muy potente. Es que no hay nada más esencial, y cada vez somos más personas necesitándola, pero la cantidad de agua dulce en el planeta no aumenta. Y mencionaban el caso de Guatemala, que es muy particular, ¿En qué sentido? en que su problema de escasez de agua se define como escasez económica. Al principio, no entendía bien el término. No es que no haya agua. Exacto. No significa que en el país no haya agua. El recurso está ahí, en ríos, en acuíferos subterráneos. El problema es de gestión. Ah, o sea que la infraestructura, la logística o quizás la inversión no son suficientes para que esa agua llegue de forma potable y constante a toda la gente. Justo eso. El recurso existe, pero falla la administración. La organización para distribuirlo. Y supongo que ahí es donde entra la sociedad a jugar su papel, ¿no? Porque no podemos resolver esto solos. Precisamente, nos lleva a esa idea clásica del zoon politikon, el ser humano como un animal social. Que vivimos en comunidad. Claro, no vivimos aislados. Para superar esa escasez fundamental, nos organizamos en sociedades complejas. Creamos sistemas para producir, para distribuir, para intercambiar. Todo ese engranaje gigantesco. Sí, desde el agricultor local hasta la multinacional, todo es la respuesta de la humanidad a ese problema original de la administración del hogar, pero ya a una escala planetaria. Entendido. Partimos de una necesidad, nos topamos con un límite y nos organizamos para solucionarlo. Has dicho varias veces que la economía es una ciencia social. ¿Qué implica eso exactamente? ¿Por qué no es, no sé, una rama de las matemáticas con tantas cifras y cálculos? Porque las cifras son la consecuencia, no la causa. ¿Y la causa es? El comportamiento humano. Las ciencias sociales estudian cómo actuamos e interactuamos las personas, como individuos y como grupos. Buscan entender nuestras decisiones. Nuestras decisiones, nuestras estructuras sociales. Y la economía es una de ellas porque, en el fondo, cada transacción, cada mercado, cada crisis es el resultado de millones de decisiones humanas. Y estas ciencias sociales no operan en el vacío, ¿verdad? Están todas conectadas. Totalmente entrelazadas. Me encontré con una anécdota que parece sacada de una película, pero que ilustra esto a la perfección. El intento de la administración de Donald Trump de comprar Groenlandia. Sí, lo recuerdo. Sonó a excentricidad pura, pero tenía una lógica muy fría detrás. Totalmente.
Resulta que el interés no era solo por tener más territorio. El verdadero premio eran las enormes cantidades de minerales y recursos naturales. Sí, que se están volviendo accesibles por el deshielo. Exacto, por el calentamiento global. Era una jugada geoestratégica, pero lo interesante fue la reacción. La negativa rotunda de Dinamarca y, bueno, la perplejidad de toda Europa. Sí, y la respuesta de Estados Unidos a esa negativa fue una amenaza puramente política. A ver. Ah, no me la venden, pues consideraremos imponer aranceles del 25% a los productos que ustedes nos venden. Y ahí es donde mi cabeza hizo clic, Ahí está la conexión, cristalina. ¿verdad? Una decisión política, una amenaza diplomática, provoca un terremoto económico inmediato. De inmediato. Si se imponen esos aranceles, de repente los coches, los quesos, los vinos europeos se vuelven un 25% más caros en Estados Unidos. Lo que podría generar inflación, cambiar los hábitos de consumo, Llevar empresas a la quiebra. demuestra que no puedes analizar la economía sin entender la política, la sociología o la historia. Son hilos de la misma tela. Ok, esto nos devuelve al punto de partida, al comportamiento humano. Si la economía estudia nuestras decisiones ante la escasez, volvamos a ese misterio del inicio. El papel higiénico. El papel higiénico. El gran caso de estudio del 2020. ¿Sí? Cuando se anunciaron los confinamientos, la gente no salió a comprar masivamente de todo. Hubo una fijación muy específica con el papel higiénico. ¿Por qué? ¿Acaso las fábricas iban a cerrar? ¿Hubo una escasez real? Y la respuesta es no. Las cadenas de producción de papel higiénico son robustas y, en su mayoría, locales. No había una amenaza real a la oferta. Entonces, ¿qué fue? Lo que hubo fue una crisis de percepción. Una ilusión de escasez. Exacto. Por alguna razón, que los psicólogos y sociólogos aún debaten, se corrió la voz de que podría escasear. El rumor. Y unas cuantas personas empezaron a comprar más de lo normal por si acaso. Alguien más vio los estantes vaciándose y pensó, uy, si ellos compran, yo también, no me vaya a quedar sin. Y se vuelve una bola de nieve. En cuestión de días, tienes un pánico generalizado. La profecía se autocumplió. La creencia en la escasez creó una escasez real y temporal en los supermercados. Confieso que yo también compré un paquete extra. Sentí la presión. Es increíble cómo funciona la psicología de masas. Y eso, justo eso, es el objeto de estudio de la economía. No es el rollo de papel en sí, es analizar por qué millones de individuos, actuando por su cuenta pero influenciados por el grupo, tomaron esa decisión. Estudiar el miedo, la irracionalidad. Esa reacción en cadena y su impacto en el mercado. Es el comportamiento humano en su estado más puro. Entendido. Entonces, si estudiamos desde la decisión de una persona en un pasillo del súper hasta las amenazas de aranceles entre continentes, me imagino que se necesita dividir el campo de estudio, ¿no? Por supuesto, sería como intentar estudiar la biología mirando todo el ecosistema a la vez y una sola célula al mismo tiempo. Necesitas diferentes lentes. Y en economía, ¿cuáles son esas lentes? Esas dos lentes principales son la microeconomía y la macroeconomía. Micro para lo pequeño, macro para lo grande. Suena lógico. Empecemos por la lente de aumento, la micro. La microeconomía es exactamente eso. El estudio del comportamiento de los agentes económicos individuales. Es el close-up. El detalle. Sí. Se enfoca en las decisiones de las personas, las familias y las empresas. Analiza cómo deciden qué comprar, cuánto ahorrar, a qué precio vender un producto. O sea que, cuando una familia se sienta a principios de año, con la famosa cuesta de enero, y hace malabares con su presupuesto diciendo, este mes hay que priorizar el colegio, Sí, por encima de salir a cenar. eso es microeconomía en acción. Ese es un ejemplo perfecto, porque en esa decisión se revela un concepto microeconómico clave. El costo de oportunidad. El costo de oportunidad. Al elegir gastar en educación, esa familia está renunciando a otra cosa, como el ocio. El valor de esa cena a la que renuncian es el verdadero costo de su decisión. Ah, entiendo. La microeconomía estudia esas disyuntivas constantes. Todo el tiempo. O, por ejemplo, cuando estoy en el supermercado decidiendo entre dos marcas de leche. Una es más barata, pero la otra es de mejor calidad. Esa pequeña deliberación mental que hago, sopesando precio, calidad, mi presupuesto, ¿también es un acto microeconómico? ¿Correcto? Y lo mismo aplica a una empresa. Imagina que el gobierno sube el salario mínimo. Ok.
El dueño de una panadería tiene que tomar una decisión. Absorbe ese costo extra y gana un poco menos, o sube el precio del pan y se arriesga a que sus clientes compren menos. Una decisión difícil. Esa decisión sobre precios y producción es el pan de cada día de la microeconomía. Estudia las piezas individuales del gran rompecabezas. Vale. Creo que la parte micro queda clara. Son todas estas decisiones increíblemente personales a nivel de la calle. Pero, ¿cómo conectamos eso con los grandes titulares sobre recesiones, inflación global o crisis como la de 1929? Esa es la pregunta que nos obliga a cambiar de lente. Dejar el microscopio. Exacto. Ahí dejas de mirar el árbol y empiezas a ver el bosque completo. Eso es la macroeconomía. La visión panorámica. La macroeconomía estudia el funcionamiento de la economía como un todo, como un sistema integrado. Ya no le interesan tus decisiones individuales. Sino la suma de todas las decisiones. Tal de precios, lo que llamamos inflación. Analiza las grandes variables agregadas, el Producto Interno Bruto, el PIB. El desempleo nacional, el comercio internacional. Todo eso, el panorama completo. Lo que explica por qué, en un mundo tan globalizado, una decisión que toma el Banco Central de Estados Unidos puede hacer que el crédito sea más caro en México. O que una crisis inmobiliaria en China afecte al precio del cobre en Chile. Todo está conectado a gran escala. Y es interesante que esta visión macro es relativamente nueva en la historia de la economía. ¿Ah, sí? Se consolidó a la fuerza en la década de 1930. Los economistas necesitaban desesperadamente herramientas para entender y combatir la Gran Depresión. La crisis del 29, que empezó en Estados Unidos, pero arrastró al mundo entero. Así es. Y ese evento demostró que no podías entender lo que pasaba solo con herramientas micro. Era una falla sistémica, ¿entiendes? Claro, el problema era el sistema entero. Y se mencionaba en las notas un relato muy poderoso sobre cómo se vivió eso en lugares como Guatemala. No fue algo abstracto que pasó en la Bolsa de Nueva York. ¿Cómo se vivió? Para la gente de a pie, según contaban los abuelos, significó una escasez de alimentos brutal, significó hambre. ¡Qué fuerte! Una crisis financiera al otro lado del mundo se materializó en la mesa de una familia a miles de kilómetros. Y fue esa catástrofe la que obligó a los economistas a desarrollar los conceptos que hoy usamos en la macroeconomía, como el PIB, para poder medir la salud de toda la economía de un país. Y con suerte, evitar que algo así vuelva a suceder. Y esa es la idea. ¡Qué recorrido! Empezamos con el misterio del papel higiénico y hemos terminado en la Gran Depresión. Si lo resumo, partimos de la idea más básica, la administración del hogar. Ajá. Para entender que la economía es en realidad una ciencia del comportamiento que explica desde la compra más trivial hasta las crisis que definen generaciones. Muy bien resumido. Y el hilo conductor siempre es el mismo, esa tensión entre nuestros deseos infinitos y los recursos finitos del planeta. Has capturado la esencia perfectamente. Es el estudio de las elecciones que hacemos, individual y colectivamente, bajo esa presión constante de la escasez. Pues, creo que con esto queda mucho más claro. Y quizás, para cerrar, podemos dejar una reflexión que se desprende de todo esto. Adelante. Si la economía es el resultado de nuestras decisiones colectivas frente a la escasez, vale la pena preguntarse esto. Las decisiones que estamos tomando hoy como sociedad global sobre temas tan cruciales como el cambio climático, la inteligencia artificial o la desigualdad. Temas enormes. ¿De qué manera están ya definiendo los problemas de escasez y, con suerte, las soluciones económicas para la próxima generación? Bienvenidos, hoy vamos a analizar un material que la verdad es fascinante. Nos llegó la transcripción de una clase universitaria de Introducción a la Economía. Del 31 de enero de 2026, además. Exacto. Y la idea aquí es desarmar la economía, pero no la de las gráficas y las ecuaciones complicadas. No para nada. Sino la que de verdad moldea nuestras vidas. Y lo mejor es que todo empieza con preguntas de los estudiantes, que son buenísimas. Así que, bueno, vamos a desglosar esto. Es que esa es la clave, ¿no? Olvidarnos un poco de lo abstracto. Este material nos deja ver cómo las grandes teorías nacen de preguntas superhumanas, muy prácticas. Totalmente. Vamos a hablar desde si un bebé cuenta para la economía hasta esa frustración de por qué los mejores productos de un país, pues casi nunca los vemos en casa. Me encanta eso. Y de hecho, la primera pregunta de un estudiante, Juan Carlos, nos mete de cabeza en ese tema. A ver, pregunta algo que parece sencillo, pero tiene mucho fondo. Dice, si una persona entra en la microeconomía por ser consumidor,
Un bebé que solo consume pañales y leche pagados por sus padres también forma parte de ella. Qué buena pregunta. Mi primer impulso, te soy sincero, es decir que no. El bebé no paga, no decide. Es un impulso lógico, claro. Uno piensa en economía y piensa en dinero, en decisiones conscientes. Exacto. Pero la respuesta del profesor es un sí rotundo. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Ahí es donde me perdí un poco. A ver. Es que la microeconomía no solo mira quién saca la billetera, no. Mira el sistema completo. Tienes al productor, la empresa de pañales. Ok. Tienes a quien financia la compra, que son los padres. Y tienes al consumidor final, el que de verdad tiene la necesidad. Que en este caso es el bebé. Ahí está, el bebé. A ver, espera. Entonces, consumidor no es sinónimo de comprador. Me estás diciendo que la economía ve al bebé como una pieza del puzzle. Exacto. Aunque sea una pieza que no se mueve por sí misma, digamos. ¿Por qué es importante esa distinción? Porque ganamos perspectiva. Si solo nos fijamos en los padres, nos perdemos la mitad de la película. Claro. La existencia de la necesidad del bebé es lo que echa a andar toda la maquinaria. Punto de partida. Eso es. Los padres entonces toman decisiones. La marca barata o la hipoalergénica. Compran en el súper o por internet. Cada decisión es una señal al mercado. Y la empresa de pañales a su vez decide cuántos producir, a qué precio, dónde venderlos. Y todo porque al final de la cadena hay un bebé que los necesita. La microeconomía es eso, el estudio de ese ecosistema. La familia, la tienda, la fábrica. Claro, es como un efecto dominó que empieza con el bebé. Ahora lo veo perfecto. Es increíble cómo una pregunta sobre pañales nos lleva a esto. Es que así funciona. Pero lo que más me impactó es que casi inmediatamente otra pregunta nos lanza al otro extremo del universo económico. Sí, el cambio de escala es brutal. De la canasta del súper a los contenedores de carga que cruzan el océano. Exacto. Ahí un estudiante, Sergio, levanta la mano y cambia el lente por completo. Pregunta por el Fondo Monetario Internacional, por la globalización. Y lo aterriza con un ejemplo que creo que a muchos nos suena familiar. Habla de por qué los mejores productos de su país, el mejor café, los mejores melones, nunca llegan al mercado de su pueblo. Y la frase que usa es durísima, es demoledora. Dice, quiero comerme un melón de primera línea. Nunca lo voy a encontrar en el mercado porque no voy a tener la capacidad de pagar lo que en el extranjero le pagan. Uf, y remata diciendo que a los locales les queda el pozol que dejan las cosechas. Esa imagen del pozol, de las sobras, es potentísima. Es que encapsula a la perfección esa sensación de frustración, ¿no? Y ahí, justo ahí, es donde la clase da el salto de la micro a la macroeconomía. Ya no es mi familia y los pañales. Para nada. Ahora estamos hablando de balanza comercial, de tipos de cambio, de poder adquisitivo entre países. O sea, el productor de melones no es el malo de la película. Claro que no. Es un actor racional en un mercado global. Vende su producto al mejor postor. Y el mejor postor casi nunca está en casa. Casi nunca. Suele ser un mercado en Europa o Norteamérica donde la gente puede pagar un precio que para el mercado local es, pues, inaccesible. Pero la discusión no se queda ahí, porque otros estudiantes añaden más capas. Sí, eso fue muy bueno. Una cuenta cómo una toalla de altísima calidad hecha en Guatemala se exporta y si vuelve al país, lo hace con una marca extranjera y costando 5 veces más. Y es la misma toalla. La misma. Y otro estudiante da el ejemplo clásico del cacao. Países latinoamericanos exportan el grano, la materia prima, a un precio, bueno, relativamente bajo. Y luego importamos chocolate suizo. Hecho con nuestro propio cacao, a un precio altísimo. Lo que se está discutiendo ahí es quién se queda con el valor agregado. El verdadero negocio. Exacto. El dinero de verdad no está en cosechar el cacao, está en transformarlo, en crear la marca, en el marketing. Y esa parte del proceso, la más rentable, se hace fuera. Es un ciclo. Un ciclo que, bueno, mantiene a muchas economías como proveedoras de materias primas baratas, mientras la riqueza se concentra en otros lados. Entonces, de estas historias de pañales, melones y chocolate empieza a salir un patrón. Pero, ¿cómo pasa la economía de coleccionar estas anécdotas a ser una ciencia, un sistema? Ahí la clase da un giro fundamental. Se distingue entre dos economías. Así es, y es una distinción crucial para no perderse. Primero está la economía como actividad práctica. Las acciones. Los hechos. Es el agricultor sembrando el melón,
la obrera cosiendo la toalla, nosotros yendo al súper. Es la economía en movimiento, la que podemos ver. La palabra clave es acciones. O sea, que todos somos economistas prácticos. Cada vez que decido si tomo un café en la calle o lo preparo en casa, estoy haciendo economía. Totalmente. No es algo que pasa en Wall Street. Está pasando en mi cocina ahora mismo. Esa idea es una revelación, ¿verdad? Y luego está la segunda versión, la economía como teoría o ciencia, el mapa. Exacto, el mapa. Es el conjunto de modelos y leyes que los economistas construyen para intentar explicar la actividad práctica. Si la economía práctica es el territorio, la teoría es el mapa que dibujamos para no perdernos en él. Un mapa que, como dicen en la clase, nunca es perfecto. Nunca. Es un mapa borroso, quizás, pero un mapa al fin y al cabo, y se necesitan mutuamente. No puedes dibujar un mapa sin explorar el territorio. Y es muy difícil navegar el territorio sin mapa. Es una simbiosis. La teoría nace de observar la práctica. Adam Smith no inventó la división del trabajo. La observó en una fábrica de alfileres y luego la teorizó. Y al revés, se usa la teoría para tomar decisiones. Claro, los gobiernos, las empresas, usan esa teoría para decidir si suben las tasas de interés, si lanzan un producto nuevo. La práctica alimenta la teoría, y la teoría intenta guiar la práctica. Y si es una ciencia, o aspira a serlo, supongo que tiene un método. No es solo gente opinando. Sí, el proceso es bastante estructurado, muy parecido al método científico. Empieza con la observación. Un economista nota, por ejemplo, que cuando un gobierno imprime mucho dinero, los precios suben. El fenómeno. Luego viene la formulación de una hipótesis. Se crea una explicación simplificada. La emisión monetaria excesiva causa inflación. Un modelo es eso, una simplificación de la realidad. ¿Ok? Tienes una idea, una corazonada, con datos. Y después, ¿cómo sabes si no te equivocas? Ahí viene el paso clave. La verificación empírica. Tienes que contrastar tu modelo con la realidad, con datos históricos de muchos países, buscar patrones. Exacto, se cumple el patrón. Si los datos apoyan la hipótesis, pues esta gana fuerza. Si la contradicen, la hipótesis se descarta o se modifica. Es un proceso de prueba y error. Pero en la clase se insiste mucho en que estos modelos no son como las leyes de la física, dependen de supuestos. Y ahí es donde todo se vuelve más complicado y más realista. Sí. Un supuesto fundamental es la racionalidad, la idea de que la gente busca maximizar su beneficio. Otro es el famoso ceteris paribus, que es latín para todo lo demás permanece constante. Claro, ceteris paribus. Eso no ha pasado en mi vida ni un solo día. Siempre hay algo que cambia. Suena a la gran mentira piadosa de la economía, ¿no? Bueno, es una mentira necesaria. Es una herramienta. Para entender el efecto de una sola cosa, como el precio de la gasolina, tienes que fingir que todo lo demás, salarios, clima, tráfico, se queda quieto. Aislar la variable. Exacto. Sabemos que no es verdad, pero si no la aíslas, es imposible analizar nada. El problema no es usar supuestos, el problema es olvidar que son supuestos y creer que el modelo es una foto perfecta de la realidad. Es una caricatura útil. Esa es la palabra. Y para que esa caricatura sea menos simple, la economía necesita ayuda. No puede trabajar sola. Necesita a sus primas, las otras ciencias sociales. Absolutamente. Y los ejemplos que dan son fantásticos. Primero, la historia. Para entender por qué la economía de Guatemala depende tanto de exportar café o banano, tienes que ir a la época colonial. El pasado no es pasado. Está incrustado en el presente económico. Luego está el ejemplo de Venezuela, que es brutal. Es el más dramático. Totalmente. Es la conexión entre geografía, política y economía. Geográficamente, Venezuela se sacó la lotería. Tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Debería ser uno de los países más ricos. Bajo una lógica de recursos, sí. Pero las decisiones políticas, la gestión, han llevado al colapso. Demuestra que los recursos naturales no son un destino. Son solo una carta en la mano. El juego lo define cómo la juegas. Y finalmente mencionan la psicología. Esto me parece fascinante, porque choca con la idea del ser humano racional. Choca de frente, sí. La economía asume que elegimos el pañal basándonos en un cálculo de precio-calidad.
Pero la psicología, La psicología nos dice que a veces elegimos por el color del paquete, porque es la marca que usaba nuestra mamá o porque entramos en pánico y compramos todo el papel higiénico del supermercado. claro. Estudia nuestros miedos, nuestros sesgos. La economía nos da el esqueleto de la decisión, pero la historia, la política y la psicología le ponen la carne y la sangre. Ok, hemos montado el puzzle. Tenemos la micro y la macro, la teoría y la práctica, el método. Entonces, ¿para qué todo esto? Si lo tuvieras que resumir en una frase, ¿cuál es el propósito final de la economía? La clase lo reduce a una idea central que es potentísima. La economía es la ciencia de la gestión de la escasez. La escasez. Esto nos afecta a todos, todos los días. El problema fundamental es que nuestros deseos y necesidades son infinitos, pero los recursos para satisfacerlos, tiempo, dinero, recursos naturales, son finitos. Queremos todo, pero no hay para todos. Esa es la tensión. La economía es el estudio de cómo las sociedades administran esa tensión. Y para eso tienen que responder 3 preguntas que son el corazón de todo. A ver, ¿qué producir? ¿Más melones para exportar o más hospitales? ¿Cómo producirlo? ¿Con mucha gente o con muchos robots? Y la más difícil de todas, ¿para quién producir? ¿Los bienes son para quien pueda pagarlos o se distribuyen según la necesidad? Exacto. Esas 3 preguntas no suenan a preguntas técnicas. Suenan a preguntas profundamente políticas, filosóficas. Es que lo son. Porque la respuesta que des a esas preguntas define la sociedad en la que vives. Y la clase lo conecta con un concepto clave: el bien común. El fin del Estado. En muchas constituciones, sí, el fin del Estado es procurar el bien común. Y una parte indispensable de ese bien común es el bienestar material. Tener comida, techo, salud, educación. Y la economía sería la herramienta para lograrlo. En teoría, sí. La herramienta para alcanzar ese bienestar de la manera más eficiente posible, dada nuestra escasez de recursos. Y para cerrar el círculo, la clase termina con un ejemplo que une todo. La macro, la política, hablan de una amenaza de Estados Unidos a Canadá. Un caso de estudio perfecto. La amenaza es imponer aranceles del 100% si Canadá firma un acuerdo de libre comercio con China. ¿Y por qué? Para proteger a su industria automotriz, el gobierno de EU teme que autos chinos más baratos inuden su mercado a través de la frontera canadiense, que es muy porosa. Entonces, para proteger el bienestar material de sus trabajadores en Detroit, toma una decisión macroeconómica proteccionista. Pero esa decisión tiene un efecto dominó global. Perjudica a Canadá, enfurece a China y probablemente sube el precio de los autos para los propios estadounidenses. Exactamente. Muestra cómo la búsqueda del bien común de una nación puede chocar frontalmente con la de otra. Es un ajedrez global. Uf, queda clarísimo. Hemos viajado desde un pañal hasta una posible guerra comercial. Hemos visto que la economía es mucho más que números. Es el lenguaje de nuestras decisiones. De nuestras limitaciones y de nuestras aspiraciones. Es la historia de cómo intentamos conseguir lo que queremos en un mundo donde, pues, no se puede tener todo. Y a mí, después de analizar toda esta clase, me queda una reflexión, una pregunta que creo que lo resume todo. La clase nos muestra 2 extremos, ¿no? Por un lado, un país como Venezuela, con la geografía y los recursos a su favor, pero hundido por las decisiones políticas. Sí. Y por otro, conocemos países con muy pocos recursos naturales que han prosperado gracias a sus decisiones. Entonces la pregunta es, en el destino de una nación y en el bienestar de su gente, ¿qué pesa más? ¿Las cartas que te tocaron al nacer, tus recursos o la forma en que decides jugar esas cartas? Buena pregunta. Y quizás lo más importante, ¿se puede cambiar ese equilibrio una vez que la partida ya ha comenzado? Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el lenguaje que gobierna nuestro mundo, aunque muchas veces ni nos demos cuenta, la economía. Así es. Tenemos como fuente el análisis de una clase universitaria, y la misión es desglosar esos conceptos fundamentales. No se trata solo de definiciones del libro, sino de entender el sistema que está detrás de las decisiones de todos los días. Es que esa es la clave.
A menudo la economía suena a gráficos complicados, a noticias financieras, pero en su esencia es el estudio de cómo lidiamos con un problema muy humano, muy fundamental. ¿Cuál sería? Que queremos un montón de cosas, pero los recursos son limitados. Todo lo que vamos a ver hoy, la escasez, el costo, el valor, son las herramientas para entender ese dilema. Perfecto. Entonces, vamos a desglosar esto. Empecemos por la piedra angular, el concepto que, digamos, lo origina todo. La escasez y los recursos. ¿Correcto? La fuente lo plantea como el problema central. Deseos infinitos frente a medios finitos. Y en la clase se hace una distinción muy práctica, ¿no? Sí, ajá. Por un lado, están los recursos para las necesidades básicas de supervivencia. Comida, un techo, agua. Lo esencial. Claro. Y por otro, los recursos que van a necesidades no básicas, que podríamos llamar de ocio o de bienestar, como ir al cine, comprarse una consola, viajar. La economía se ocupa de cómo se administran los recursos para las dos cosas. Y es esa escasez la que pone en marcha todo el engranaje. Según lo que analizamos, cuando un bien es escaso, los productores, lógicamente, priorizan distribuirlo donde la demanda es más fuerte. Claro. Pero esto me hace pensar que la escasez no es solo un número, no. También tiene un componente psicológico fuertísimo. Totalmente. La escasez cambia nuestra percepción del valor. Algo se puede volver más deseable solo porque es difícil de conseguir. Y esto nos obliga a hacer algo fundamental: elegir. Y cada vez que elegimos, inevitablemente, pagamos un costo. Y ahí entramos en uno de los conceptos más importantes y para mí peor entendidos: el costo de oportunidad. Uf, sí. La definición formal que da la fuente es el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia. O sea, en palabras sencillas, es el costo de lo que dejamos de hacer. El ejemplo de la clase es ideal para bajarlo a tierra. A ver, supongamos que alguien tiene 5,000 quetzales y tiene dos opciones claras. O compra una consola de videojuegos de última generación, o deposita ese dinero en una cuenta de ahorros que le genera intereses. Claro. Si se elige la consola, el beneficio es inmediato. Entretenimiento, pasar tiempo con amigos, diversión. Exacto. Pero el costo de oportunidad es súper tangible. Es el interés, el dinero extra que se dejó de ganar por no meter esa plata en el banco. Y si se elige el ahorro, el beneficio es a futuro, es financiero. Pero el costo de oportunidad es toda esa satisfacción inmediata, ese ocio, esa experiencia social que se sacrificó. Es lo que nos perdemos ahora por una ganancia que vendrá después. Pero esto me lleva a una pregunta que de hecho surgió en la misma clase. ¿Es fácil calcular el interés perdido? Es un número. Pero, ¿cómo se mide un costo de oportunidad que no es monetario? Esa es la belleza y la complejidad del concepto. ¿Cómo le pones un valor a la felicidad perdida de no tener la consola? Es que el costo no siempre es plata. De hecho, la mayoría de las veces no lo es. Puede ser tiempo, tranquilidad, una experiencia. Incluso se analizó un caso más complejo. ¿Y si se compra la consola para alquilarla y ganar dinero? Ajá, ahí se está ganando dinero, pero sigue habiendo un costo de oportunidad. El tiempo de ocio personal que se sacrificó. La diversión que el dueño no tuvo. Es fascinante. Es una forma de ver que no hay tal cosa como una decisión gratuita. Siempre se renuncia a algo. De hecho, un estudiante lo resumió de una forma increíblemente gráfica. ¿Cuál fue? Lo comparó con mi exnovia al lado de mi esposa. Es una imagen un poco extrema, claro, pero captura la esencia a la perfección. El costo de oportunidad es el valor de ese camino que no se tomó. Una forma muy humana de entenderlo, sí. Y cuando millones de personas toman estas decisiones, sopesando sus costos, sus acciones colectivas, dan forma a las dos grandes fuerzas que mueven cualquier mercado. La dupla legendaria, oferta y demanda. Es el mecanismo que determina los precios y las cantidades de casi todo. Ajá. La oferta, según la fuente, es la cantidad de un bien que los vendedores ponen allá afuera, en el mercado. Y la demanda, pues, cuánta gente lo quiere comprar. Y de ahí sale la famosa ley de la oferta y la demanda. La explicación en la fuente es muy directa. Si hay mucha oferta de algo, mucha disponibilidad, el precio tiende a bajar, para atraer compradores, claro. Exacto. Y si la oferta es poca, es escasa y mucha gente lo quiere, el precio sube. Es la puja del mercado. Parece casi una ley de la física. Pero, ¿siempre se cumple a rajatabla?
Hay situaciones donde esta lógica parece que se invierte, ¿no? Donde un precio más alto, en vez de desanimar, de hecho, aumenta el deseo. Excelente punto. Y ahí es donde la economía se vuelve más psicología que matemática. La ley funciona para la mayoría de las cosas, pero se rompe con ciertos productos, los llamados bienes de lujo o bienes Veblen. ¿Como un bolso de diseñador? Exacto. Un bolso, un reloj exclusivo, no se venden a pesar de su precio, sino gracias a él. El precio alto es una señal de estatus. Si bajaran mucho su precio, la demanda probablemente también caería. Entiendo. El precio no es solo un número, es también un mensaje. Y todas estas interacciones, desde la decisión personal hasta el mercado, forman parte de un ciclo más grande. La fuente lo llama el flujo de la actividad económica. Sí, las 3 etapas clave: producción, distribución y consumo. Producción es transformar la materia prima en un producto. Distribución es llevarlo al consumidor. Y consumo es el acto final, cuando se compra y se usa. Y esa fase de distribución es quizás donde hemos visto la revolución más grande en las últimas décadas, ¿no? Totalmente. Antes uno pensaba en camiones, en tiendas físicas. Hoy la distribución es un algoritmo, una bodega robotizada, un repartidor en moto. Ha redefinido todo. Ha comprimido el tiempo y el espacio en esa fase. Y lo que nos motiva a todos, a empresas y personas, a participar en este ciclo son los incentivos. Que la fuente los define como cualquier cosa que nos empuje a actuar de cierta manera. Buscando un beneficio. Claro, los ejemplos de la clase son muy claros. Para una empresa, un incentivo puede ser un subsidio del gobierno. Y para nosotros los consumidores, el incentivo más común es una oferta de 2x1. Exacto. Quizás solo necesitábamos una cosa, pero el incentivo de llevarte la segunda gratis altera tu decisión. Y la forma en que una sociedad organiza toda esta producción, esta distribución y estos incentivos nos lleva a los diferentes sistemas económicos. Y aquí el panorama se vuelve más grande y, a menudo, más ideológico. La clase identificó 3 modelos. Primero, el sistema de mercado, o capitalista, liberal, con Estados Unidos como el gran ejemplo. Luego está el planificado, que se asocia al socialismo o comunismo. El Estado controla la producción, los precios, todo. Se citaron los ejemplos de Cuba y la antigua Unión Soviética. Y en el medio, el sistema mixto, que es el más común hoy en día. Una economía de mercado, pero con una intervención importante del Estado. Y el ejemplo que se da es fascinante. China. Es que es una paradoja. Cómo un Estado con un control político comunista tan férreo puede operar una de las economías más agresivamente capitalistas del mundo. Es una tensión constante. Sí, el Estado dirige y subsidia industrias clave, como la automotriz, para competir globalmente, pero a la vez permite una competencia interna feroz. No es puramente uno ni puramente el otro, es un híbrido. Y para ilustrar cómo se vive en un sistema más planificado, la discusión trajo ejemplos muy concretos, como la existencia en Cuba de apps para hacer filas virtuales para conseguir gasolina. O las raciones de comida en Venezuela. Exacto. Y es importante aclarar que son ejemplos que se presentaron en la fuente para ilustrar el concepto. Claro, y sirven para mostrar cómo cuando no hay un mecanismo de precios de mercado, el Estado tiene que crear otros sistemas para distribuir los recursos que son escasos. Lo que nos lleva perfectamente a cambiar el foco, del gran sistema al individuo. Hablemos de las necesidades humanas. Bueno, la definición es amplia. Son requerimientos para sobrevivir y para el bienestar, desde lo físico, la comida, hasta lo psicológico, como la seguridad. Pero el punto clave desde la economía, que la fuente subraya, es que una necesidad se vuelve económica cuando se usan recursos escasos para satisfacerla. Exacto. La necesidad de respirar, por ejemplo, no suele ser un problema económico porque el aire abunda. Pero la necesidad de transportarse en un lugar donde la gasolina es muy escasa, como en el ejemplo que diste, se convierte en un problema económico de primer nivel. Y para cada necesidad económica existe lo que la fuente llama un satisfactor. Que son los bienes y servicios, tangibles o no, que cubren esas necesidades. Y su característica principal, lo que los hace relevantes para la economía, es que son escasos. Y esa escasez les da un valor económico y, al final, un precio. Muy bien. Llegamos a una sección final que creo que aclara una confusión enorme del día a día. La diferencia entre utilidad, valor y precio. Sí.
3 palabras que usamos como si fueran lo mismo, pero no lo son. Empecemos por la utilidad. La utilidad es la capacidad subjetiva de un bien para satisfacer un deseo. Y la palabra clave es esa, subjetiva. Depende de cada persona, de su contexto. El ejemplo de la clase es perfecto. Para un estudiante universitario, Internet tiene una utilidad altísima. Es esencial para investigar, para entregar trabajos. Claro, pero para un agricultor que trabaja en el campo, con una pala, Internet puede tener una utilidad casi nula para su trabajo diario. El mismo servicio, utilidades radicalmente diferentes. Es personal. Entendido. La utilidad es si algo me sirve. ¿Y cómo se conecta eso con el valor? Es una confusión muy común. Si la utilidad es si algo sirve, el valor es la importancia que le damos. También es subjetivo, pero es un juicio de importancia, muy influenciado por la utilidad y la escasez. O sea, el Internet tiene un alto valor para el estudiante porque es importante para su educación. Exacto. Y el ejemplo más poderoso que se mencionó fue el de un reloj heredado. Para la persona que lo recibe, ese objeto tiene un valor sentimental, personal, incalculable. Exacto. Es irreemplazable para esa persona. Pero si lleva ese mismo reloj a una casa de empeños, para el tasador, un extraño, su valor es solo el de los materiales de los que está hecho. El objeto es el mismo, el valor percibido es completamente distinto. La fuente incluso divide el valor en 2 tipos, valor de uso y valor de cambio. Sí, y esta es una distinción clásica. El valor de uso es la aptitud real de algo para satisfacer una necesidad. El agua, por ejemplo, tiene un valor de uso inmenso, es esencial para la vida. Claro, el valor de cambio es la capacidad de ese bien para ser intercambiado por otros. Y aquí entra la famosa paradoja del agua y los diamantes. El agua, con su altísimo valor de uso, tiene un bajo valor de cambio. Y los diamantes, con un valor de uso bajísimo, tienen un valor de cambio altísimo. Por la escasez, claro. Y eso nos lleva, por fin, al precio. Si la utilidad y el valor son subjetivos, el precio es la excepción. El precio es objetivo. Es la expresión monetaria de ese valor de cambio. Es el número en la etiqueta. Esa es la distinción fundamental. Utilidad y valor son percepciones personales, casi sentimentales. Dependen de nuestras necesidades, de nuestras historias. El precio, en cambio, es impersonal. No le importan nuestros sentimientos, depende de la oferta, de la demanda, de los costos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos hecho un recorrido desde el problema de la escasez, pasando por cómo tomamos decisiones, cómo funciona el mercado y hemos terminado en la diferencia íntima entre lo que algo vale para uno y lo que cuesta en la tienda. La idea central, creo, es que la economía es la ciencia de la elección en condiciones de escasez. Cada concepto que vimos es una lente para entender mejor cómo nos organizamos como individuos y como sociedad, para intentar satisfacer necesidades infinitas con recursos que no lo son. Y para cerrar, como siempre, dejamos una idea para la reflexión, que surge de esta última discusión, de esa brecha que puede haber entre el valor y el precio. La pregunta es esta. Si el valor es una percepción personal y social de importancia, ¿qué sucede cuando los precios que fija el mercado no reflejan el verdadero valor que la sociedad le da a bienes esenciales, como la salud, la educación, un medio ambiente sano? Exacto. ¿Cómo se resuelven o cómo deberían resolverse esos desajustes entre lo que algo cuesta en dinero y lo que realmente importa para el bienestar colectivo?